Normalmente nos es sumamente fácil decir yo tengo fe, pero el hecho de tener fe es más un acto práctico que un acto teórico. Esta semana nuestra serie se llama La fe es como una silla. Porque muchas veces, amados, ustedes y yo vemos una silla y estamos completamente conscientes de que la silla está ahí. Es más, podemos tocar la silla, pero no es sino hasta el momento en el que le damos un uso a la silla que verdaderamente tenemos fe en ella. Si no, solamente sabemos que existe y que ahí está. Amados, muy buenos días. Fíjense qué interesante es este tema. Nosotros podemos decir, ahí hay una silla. Y no sé si le haya pasado, que esto me pasa sobre todo, y me acuerdo mucho de la casa de mis papás, de las casas de mis abuelos, donde hay esos muebles que siempre han estado ahí, pero que por alguna razón nunca hemos usado, ¿no? O que nunca hemos estado en contacto con ellos. Yo me acuerdo mucho que mi papá se reía porque mi abuela tenía un cajón, mi abuela mexicana, mi abuela materna, tenía un cajón en donde guardaba el dinero. Y entonces mi papá decía que ese era un cajón mágico, porque era un cajón del que siempre se sacaba dinero, pero nunca se metía. Y obviamente era de esas cosas que todo el mundo creía y todo el mundo sabía que en el momento que hubiera una necesidad, de ese cajón iba a salir para el imprevisto o lo que fuera. Pero cosa rara, nadie se daba cuenta o nadie veía cuando alguien más le metía dinero a ese cajón. Y aparte, otra de las cosas que era bien importante es que nadie más entraba en contacto con ese cajón más que mi abuelita. Eso está interesante, ¿no? Entonces, amados, todo el mundo sabía que existía ese cajón y todo el mundo sabía que ese cajón, voy a ponerlo ahora sí que en una frase para que se entienda, tenía poderes mágicos, pero nadie realmente le tenía fe a ese cajón porque nadie sabía cómo funcionaba. Y ahí es en donde está lo interesante. Dice la palabra que para el que cree todo es posible. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados, el tener presente que Dios existe y el tener presente que Dios tiene poder y tener presente que Dios nos ama, no es tener fe, porque no es sino hasta el momento en el que nosotros decidimos hacer uso de esa fe que nos vamos a dar cuenta o vamos a poder realmente ejercer nuestra fe y entonces ahora sí que hacer válidas cada una de las cosas que nos promete la Biblia y no solamente las cosas que usted y yo queremos creer. Entonces, yo, si lo ponemos de esta manera, la única que tenía fe era en el cajoncito era mi abuela, porque mi abuela sabía exactamente lo que ponía en él y lo que podía sacar. Y muchas veces, amados, nosotros no estamos conscientes de lo que nosotros debemos de ahorrar y poner en nuestra fe. Esto quiere decir, la fe no se alimenta sola. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues no le estamos echando nada al cajoncito. Y exactamente igual que la abuela, esas cosas se hacen en lo secreto, se hacen en lo íntimo. Si nosotros no oramos, y una cosa que es importante considerar, orar no es ir a pedir y orar no es ir a echar rollo delante de Dios. Orar es atrevernos a tener un diálogo con Dios, o sea, donde ambas partes hablan. ¿De qué hablaremos con Dios? Pues espero que hablaremos de algo que no sea de nosotros, sino que sea de su palabra. ¿Y cómo nos responderá Dios? Dios nos responderá de miles maneras. Pero todas las veces que Dios nos hable, nos va a hablar con reflejo en su palabra. Y el problema es que muchas veces ustedes y yo no escuchamos a Dios porque estamos esperando una respuesta que se trate de nosotros. Mira, amados, a mí me impacta mucho porque Dios tiene una manera muy especial de hablar. Anoche literalmente estaba yo sentado delante de Dios y estaba exponiéndole mi corazón
Y entonces abro un TikTok, lo más ridículo, ¿no? Y me habla, o sea, y veo un TikTok en donde me recuerda precisamente esto. No es oración, sino hasta que escuchemos a Dios. Y dije, ok, va. Y me lo llevé y me lo apunté. Y cuando me fui a acostar, dije, Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que ya te puse suficiente delante, ya puse suficientemente delante de ti todo lo que quiero, lo que espero. Y sabes que estoy en tus manos. Y es más, ¿sabes qué? No le voy a mover a este asunto, sino hasta que tú me hables. Dije, ok. Y dormí con una paz y descansé tan a gusto. Y en la madrugada, a la iglesia a la que asisto actualmente, tienen una dinámica de oración a las 6 de la mañana y nos conectamos con los pastores a orar a las 6 de la mañana. Y entonces, curiosamente, la oración en la mañana siempre hay una reflexión en la palabra. Ahorita estamos en el segundo libro de Samuel. Y decía, el día de hoy se trató de, no es oración, sino hasta que escuchemos la voz de Dios. Y dije, wow, Dios me está hablando. Y Dios me está diciendo, persevera en escuchar mi voz. Porque cuando la escuchemos, la silla empezará a tener uso. Y dejaremos solamente de creer que existe y que está ahí y que probablemente tiene poder, sino la empezaremos a usar. Y de eso vamos a hablar estos días. Así que espero que le haya gustado el video de hoy. Espero que ahora sí que escríbame y cuénteme qué opina. Y sobre todo, compártele este video a alguien que lo necesite escuchar. Nos vemos el día de mañana.